Bueno, aquí tenemos cuando un número es divisible por 7, ¿cierto? Siguiendo la reglita que tenemos en la copia, nos dice que cuando un número es divisible por 7, dice, se separa la primera cifra, ¿cierto? De la derecha, y este valor se multiplica por 2. Luego se resta el producto. Entonces, en un ejemplo les voy a explicar antes, tenemos este ejemplo acá. 245, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando la reglita, entonces, separamos la cifra de la derecha, ¿cierto? Y dejamos por último a esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuevamente la cifra de la derecha, pero a esto le vamos a restar 2 veces el producto de la cifra que quedó solita, ¿cierto? Que es 5, ¿cierto? Entonces sería 24 menos 5 por 2, 10. Y resolvemos la operación, ¿cierto? 24 menos 10, ¿cuánto nos da? 14. Y 14 es múltiplo de 7. ¿Por qué múltiplo de 7? Porque si ustedes multiplican 7 por 2 es igual a 14, ¿sí? Ahora tenemos una cifra un poquito más grande para que ustedes sepan. Cuando tiene 3 cifras, ahora vamos a hacer con una cifra más grande, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente cifra. 2058, ¿cierto? ¿Qué nos dice la propiedad que separamos la cifra de la derecha? En este caso, como aumentó un dígito más, entonces tomamos estos 3 de acá. En el anterior escogíamos los 2, aquí cogemos 3 y siempre vamos a dejar la cifra solita. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad? Nuevamente colocamos la cifra, ¿cierto? Que colocamos a la derecha, menos 2 veces la última que quedó solita, ¿cierto? Que tenemos acá, antes sería 205 menos 8 por 2, 16, ¿cierto? Al resolver esta resta nos da 189. Pero como nosotros necesitamos un valor más pequeño, entonces volvemos nuevamente a hacer o a aplicar la regla de divisibilidad o el criterio de divisibilidad. Entonces tenemos que 189 va a ser igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Separamos la cifra a la derecha y dejamos de último la cifra que queda, ¿sí? Entonces colocamos 18, ¿cierto? Menos 2 veces la última cifra, ¿cierto? Que fue la que dejamos solita. Entonces, 18 menos 9 por 2, 18, ¿cierto? Y esto es igual a 0, ¿cierto? Y 0 es múltiplo de 7, ¿verdad? Porque si ustedes hacen 7 por 0 me da 0. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora vamos a ver cuándo un número es divisible entre 8, ¿verdad? Un número divisible entre 8. Un número es divisible entre 8 cuando sus 3 últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 8, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si sus 3 últimos dígitos son 0, entonces pongamos acá 8000, ¿cierto? Sus 3 últimos dígitos son 0, es decir, que es divisible entre ¿qué? Entre 8. Ahora, o nos dice también cuando sus últimos 3 dígitos forman un múltiplo de 8, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que 248, ¿cierto? Estos 3 últimos son dígitos de 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen 48, 6 por 8, 48, ¿verdad? Es dígito de 8. Si hacemos 8 por 2 es igual a 16, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el 2 y 8 por 4, ¿cierto? Igual 32. Entonces, como pueden ver, el 4, el 2, ¿cierto? Y el 8 son múltiplos de ¿qué? De 8. Entonces, es decir, que esta cifra es divisible entre 8, ¿cierto? Listo, chicos. Ahora, ¿cuándo es un número divisible entre 9? ¿Cierto? Entonces, un número divisible entre 9, ¿cuándo? ¿Cuándo un número divisible entre 9?
cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9, ¿cierto? Entonces, la suma de sus dígitos, entonces por decir así, tenemos ¿cierto? 3 más 6 igual 9. Entonces tenemos 36, ¿cierto? Es lo mismo que tener 3 más 6 igual a 9. 9 es divisible entre 9, ¿por qué? Porque 9 por 1 es igual a 9. Entonces, las dos últimas cifras, ¿cierto? O la suma de sus dígitos es 9, ¿cierto? Es múltiplo de 9. Listo. Ahora, ¿cuándo sabemos que un número es divisible por 10? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la reglita? Cuando termina en 0, ¿cierto? Cuando termina en 0 es múltiplo de 10, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos 500, ¿cierto? 500 es múltiplo de 10, ¿por qué? Porque su última cifra termina en 0, ¿cierto? 50 es múltiplo de 10, ¿por qué? Porque su última cifra termina en 0, ¿cierto? 100 es múltiplo de 10, es divisible entre 10, ¿por qué? Porque su última cifra termina en 0. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo la del 10. Ahora, ¿cuándo sabemos que un número es divisible entre 11? Que es el último número que vamos a hacer hoy. Que es divisible entre 11, ¿verdad? ¿Qué nos dice la regla? Cuando la diferencia de la suma, ¿cierto? La diferencia entre la suma de los valores absolutos da la suma de un lugar impar o par, ¿cierto? Entonces, acá hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, para que puedan entender, ¿cierto? Entonces les voy a colocar este ejemplo. 5214, ¿cierto? Entonces, dentro acá de los números, dentro de esta regla, vamos a tener una cosita que se llama las posiciones de los números. Es muy importante que las tengamos, ¿cierto? De los números, ¿cierto? Ustedes saben que cada número tiene una posición, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que este primer número tiene una posición impar, ¿cierto? Este tiene una posición par. Este tiene una posición impar y este tiene una posición par. Es como si tuviéramos esto, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los números impares? El 1, el 3 y el 5, ¿cierto? ¿Y cuáles son los números pares? El 2 y el 4. Es decir, que esta cantidad que tenemos acá, ¿sí?, va a tener unas posiciones como los números pares e impares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 5 va a tener una posición impar, el 2 va a tener una posición par, el 1 va a tener una posición impar y el 4 va a tener una posición par. Esto hay que tener en cuenta, son las posiciones, no los números que tenemos acá, ¿vale? Que tengan eso en cuenta, solamente la posición del número de acuerdo a la posición de los números impares o pares. ¿Listo? Entonces, teniendo ya claro esto, ¿cierto? Entonces tenemos que la 5214, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es la posición de cada uno. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Sacamos la diferencia de cada una de sus posiciones. Es decir, las posiciones impares, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los números que están en posición impar? Está el 5 y el 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos cada una, ¿cierto? Entonces sacamos 5 más 1, pero vamos a hacer la diferencia de las posiciones pares. Que las posiciones pares, ¿cuáles son? 4 más 2. Si resolvemos este ejercicio, ¿cierto? Entonces 5 más 1 me da 6 y 4 más 2 me da 6. Y aquí tenemos el signo, ¿cierto? Entonces 6 menos 6 me da ¿cuánto? 0. Y 0 es múltiplo de 11, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos clara esta parte, las posiciones y demás. Chicos, hemos terminado el videito. Espero que hayan entendido, les haya gustado y quedo pendiente para cualquier inquietud. Nos vemos hasta una próxima clase. ¡Chao!